Hola, le damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro e intercambio de experiencias sobre la arquitectura, la ciudad, el arte, el diseño y la cultura en general en la República Dominicana. Soy Carmen Ortega González y junto a Michelle Valdés hoy vamos a tener una interesante conversación con el arquitecto Juan Camilo Medina. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues para los que no conocen a Juan Camilo Medina, él es arquitecto por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Compartimos alma mater. Él tiene una maestría en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gerencia de proyectos para la industria del diseño y de la construcción. Su carrera se ha destacado por su experiencia específicamente en el diseño arquitectónico y en la ingeniería, y así también como en la gestión de factibilidad financiera y desarrollo inmobiliario. Actualmente se desempeña como director de desarrollo en Ingeniería Estrella y además es parte de Aprocovici, ¿verdad? Que es la institución que tiene que ver, igual no puede explicar un poquito más, pero en el Cibao, por eso el sí al final, ¿verdad? Que lo distingue de Acoprovi de Santo Domingo. Así que bienvenido, Juan Camilo. Muchas Y gracias. con Juan Camilo vamos a hablar hoy sobre todo de el Homes, la nueva facilidad, que es el Wellness Center. Desde su fundación, Santiago de los Caballeros ha sido un pilar fundamental en la República Dominicana. Ubicada estratégicamente en el Valle del Cibao, su economía dinámica y su rol como centro regional la convierten en una de las ciudades más importantes del país. En los últimos años, ha experimentado un notable crecimiento urbano, consolidándose en sus áreas céntricas y expandiéndose hacia las periferias. Este proceso ha sido bien documentado por estudios inmobiliarios como el auspiciado por la Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda del Cibao. El Homes es el Hospital Metropolitano de Santiago y se ha construido recientemente este edificio como apoyo al Homes, y ya Juan Camilo nos explicará un poquito de qué consiste el proyecto, cuáles fueron las ideas que le dieron inicio, pero también qué esto ha significado para la ciudad de Santiago y cómo este nuevo proyecto, digamos, es un aporte a toda, no solamente a Santiago, sino a toda la región del Cibao. Sin duda. No, primero agradecerles, Carmen, Michelle, por la invitación a compartir ideas y a conversar sobre arquitectura y ciudad, que nos viene interesando hace tanto tiempo y ustedes más, y con esta excelente publicación. Yo feliz de estar aquí y compartir algunas de las ideas que tenemos. Para aclararte, Aprocovici sí es la Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda del Cibao, de la zona norte. Hago parte de la directiva en este momento y tenemos pues muchos proyectos en carpeta, digamos. Se vienen haciendo gestiones desde administraciones anteriores que queremos ya empezar a implementar y a llevar a cabo. Algunas de ellas las tuvimos la semana pasada juntos, donde estuvimos invitados hablando de ciudad. Entonces la idea es promover un urbanismo sostenible y una arquitectura acorde con todos estos avances. Y es un momento como preciso. Hablábamos antes de cómo Santiago se viene desarrollando en los últimos años de una manera, digamos, acelerada, por decir alguna palabra. Entonces, estas iniciativas, esta idea de implementar cosas, pues llegan como en un momento muy propicio, entiendo yo. Sí, sin duda. Si uno ve desde fuera, ¿no? Yo tengo un pie aquí hace 9 años y mi familia aquí, soy dominicano, menos el acento todavía, pero... No, ya tú estás platanado. Sí, completamente, yo creo. Pero uno trata de hacer mucho esa mirada externa siempre y volver. Yo creo que en todo lo que uno hace en la profesión vale la pena salir y entrar. Cuando sales y ves Dominicana desde fuera es lo que está viendo toda la gente hace más de 6, 7 años. Pueden ser 10 años, donde ves un crecimiento constante. Yo no diría acelerado, pero sí potente y constante. O sea, es un ritmo muy bueno. Y cuando destacas la zona norte, que siempre se ha destacado por su zona industrial y demás, y sus personas y sus empresas, lo ves creciendo un poco más, y esos son los datos los que dicen. Claro. Entonces, tener ojos para observar eso que está pasando nos hace también repensar de cómo ese crecimiento tiene que ser sostenible, cambia todos los días. El plan que uno hace ayer a veces te sirve para hoy.
Jorge la semana pasada decía, el plan no lo contiene todo, no puede cambiar todo, pero sin plan no puedes hacer nada. Cuenta un poquito quién es Jorge, brevemente nada más para que el público... Jorge Pérez Jaramillo, amigo y profesor, fue decano de la Universidad Pontificia Bolivariana en el momento que yo estudié, profesor de urbanismo. Fue también director de planificación del Plan de Ordenamiento de Medellín y tuvo mucho que ver con muchas de las ideas que hoy vemos en Medellín exitosas en cuanto a planificación durante muchos años. Nos contaba que fue un proceso de 30 años y lo recuerdo perfectamente desde la universidad. Lo dije en la charla. Hacíamos esas ideas que parecían utópicas de cómo reconstruir una ciudad y sobre todo una identidad, que teníamos una crisis muy difícil de violencia. Y qué chévere poder ver esas ideas implementadas. Entonces. Verlas que se llevan a cabo, porque tuvo que entrar a lo público, desde afuera ser un outsider. O sea, desde lo público no se lograban cosas, tuvo que entrar y ser de planificación y fue incluso alcalde encargado de Medellín por un tiempo para poder implementar esto que sí se puede. Yo creo que mensajes bonitos siempre se puede. Uno siempre tiene que seguir soñando y las cosas se pueden hacer. Claro. Así que, bueno, ese es Jorge. Yo lo considero mentor y lo admiro muchísimo. Y tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí la semana pasada. Claro. Y entonces cuéntanos un poquito del HOMS ya. Este Wellness Center que viene a Santiago, que recientemente inaugurado. ¿Qué significa para Santiago y cuáles son las ideas detrás de este proyecto? Mira, el Wellness Center ya era una idea que el doctor Sánchez tenía medio preconcebida. Él tiene en su cabeza una ciudad sanitaria. Y no es él. El doctor Sánchez es... Doctor Sánchez Español, Español, que es el presidente del Consejo del Hospital Metropolitano y, digamos, uno de los fundadores o el fundador principal del hospital. Él tiene una idea de una ciudad sanitaria, pero no es él. Yo creo que Santiago se ha autodenominado como una ciudad de la salud y quiere empujar sobre eso y está todo el tiempo repensándose como una ciudad de salud. El doctor ya tenía esa visión de enfocarse en el turismo de salud. Y tenía que tratar de llevar a cabo ese concepto, como se llevaba, ¿no? Yo lo llamo, es un sincretismo. Tú tienes varios proyectos en uno. ¿Cómo llevas la salud hacia allá? ¿Cómo llevas tu hospital localmente a ese punto? ¿Cómo ese lote sirve para eso? O sea, tú tienes como varias capas de conceptos que debes alinear para que surja el proyecto. Entonces, el proyecto antes que arquitectónico fue un proyecto del contexto salud. A mí me gusta verlo así. O sea, mi papel es un poco estructurar todos los intereses que existen públicos y privados y técnicos, profesionales, en eso que construimos. Entonces, el proyecto nace porque el doctor ya tenía esa visión dentro de lo que quería hacer dentro de su conjunto. Lo primero que teníamos que hacer era lanzarlo como turismo de salud. Turismo de salud, diferente al turismo médico, es el que está programado para venir a hacer un tratamiento médico aquí. El turismo médico es el que tú estás de vacaciones y tienes un accidente y te atienden. Okay. Entonces hay una diferenciación entre turismo médico y de salud. El turismo médico, pues por nosotros tener un turismo como una parte importante de República Dominicana siempre ha estado, pero el turismo de salud es un poco diferente. Entonces, a través de ese proyecto empezaron a surgir las ideas de cómo hacerlo y empieza el uso mixto. A veces decimos uso mixto 2 o 3 usos. Hipermixto es más de eso. Yo creo que nos quedamos en 3 usos principales. Y habría que tratar de alinear los 3 en contextos distintos. Cada uso tiene un contexto diferente. El principal es tratar de lanzar a Santiago como la capital de esa salud o de ese turismo de salud, ¿cierto? De la zona norte del Cibao. Entonces ahí empezó todo. Ya había un proyecto. En principio él se imagina un proyecto de consulta externa únicamente. Y ya cuando yo llegué al país, ya existía el proyecto. Okay. Pero tenía otras potencialidades. Habían pensado 200 consultorios, una torre única, una arquitectura más o menos que respetara el edificio actual. Y lo que hicimos fue valorarla, pensar hacia futuro. Dijimos, ok, eso está muy bien, el proyecto está bien. Pero si miramos 15 años adelante en el tiempo, ¿cómo diseño yo para que ese edificio en 15 años esté cumpliendo todavía su función? En los contextos, en el contexto de la salud, en el contexto de la ciudad y en el contexto comercial, digamos.
Entonces ahí repensamos y revaloramos y fue que apareció el edificio que es hoy. Ahí se suma El componente turismo. el componente turismo, estaba como concepto siempre, Ok. como consulta externa. Ahora dijimos, Ya. bueno, cuando empezamos a hacer un mapa al hospital ser un hospital regional y del norte, muchas de las personas van y se hacen un tratamiento y va su familia. Entonces logramos identificar unas 17 casas pequeñas que había alrededor que prestaban servicio de hospedaje para las familias. O sea que ya existía la La demanda Manda. para estadía y Santiago, en ese momento, imagínense, en ese momento hicimos un estudio de mercado para hotelería. No habían llaves nuevas, ni en planes, ni ningún dato decía que eso iba a funcionar, digamos. Porque el hotel que tiene el proyecto no es un hotel únicamente para salud, es un hotel urbano común y silvestre. Pero ahorita podemos ver que sí tiene unos, que Marriott, que la cadena nos permitió vincularlo a ese turismo de salud. Sin embargo, hacían falta habitaciones. O sea, uno que viaja Sin a duda. Santiago no tiene dónde quedarse. Y cuando encuentra dónde quedarse es sumamente caro por la falta de competitividad, digamos, en sentido de hoteles. Pasa lo que tú decías ahorita. La ciudad empieza a vibrar, empieza a moverse. Ujú. Y uno dice, aquí faltan llaves. Exacto. Porque tú traes invitados y no tienen dónde quedarse. Correcto. O tienen dónde quedarse, pero nos pasaba que había un juego de fútbol en la ciudad, ¿cierto? Utilizando el estadio. Y uno de los equipos tenía que irse a Puerto Plata. O todos los años ocurre Prosigar. Así Y resulta que la mitad de los invitados de Prosigar tienen que hospedarse aquí en Santo Domingo. No, Porque wow, no, ay. imagínate, entonces no hay llaves. Y no habiendo llaves, no había proyectos de hotel. Claro. Porque decían, no, es Santiago. raro. ¿no? Y en ese contexto ya a nivel físico, ¿no? ¿Cómo se materializa entonces esos tres usos? Tú decías que era un solo edificio, básicamente una torre de consultas médico. Entonces, ¿cómo ya se estructura todo eso en un, vamos a decir, una especie de plan, ¿no? Organizacionalmente, ¿no? En términos arquitectónicos. Pasa como ocurre con los proyectos mixtos o de alta complejidad. Empiezas a hacer programas individuales. Uno hace como una sintaxis, ¿cierto? Separa para poder analizar. Un hotel urbano de una categoría importante, que sea de los que más la gente puede hacer una reserva internacionalmente para venir a hacer turismo de salud. Entonces empiezas a segregar marcas. Entonces, estas marcas son las más reconocidas por el tipo de público que viene a hacer el servicio de salud. Te sacas y haces un concurso con ellos, ¿cierto? A ver cuál de las marcas quiere atreverse a entrar al lado del hospital. Luego tomas el área de consultorios. Entonces medimos cómo son los consultorios actualmente en la ciudad. Cuánto facturan por metro cuadrado. Internacionalmente, cuáles son los factores o indicadores. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Colombia en el mismo tema. En Colombia veíamos que teníamos hospitales que tenían en promedio 200 metros cuadrados por cama y ya se volvían inviables. Cuando tú vas a Europa, en París ya hay hospitales de 50 metros cuadrados por cama. Externalizan varios de los servicios y demás, pero son más eficientes. Claro. No es una única unidad con todo. Entonces empiezas a bajar y empezamos a medir Dominicana. Y de Dominicana empezamos a medir Santiago. Entonces son barreras que rompes. Yo te decía, es un sincretismo, son muchos proyectos que los doctores entiendan que su consultorio no tiene que tener 60 metros. Es un proyecto en sí mismo, ese entendimiento. Eso es casi Porque cultura organizacional, Exacto. o sea. Porque han practicado de esa manera. Entonces Claro. cuando tú lo bajas a 50, 40 y empiezas a mostrarle los planos y referentes, mire lo que ha pasado aquí. Porque usted tiene un poco que entender el negocio en el que está. Ese negocio tiene la forma arquitectónica, pero esa forma arquitectónica impacta al negocio. Entonces, para mí es muy importante conectar eso siempre. Cuando vamos conectando esas cosas, va apareciendo un nuevo programa. Entonces, ya el programa muestra que los consultorios pueden tener 30 o 35 metros. Sin embargo, es interesante que aunque son consultorios pequeños, ustedes se fueron con la idiosincrasia, digamos, dominicana, de que cada consultorio debe tener su secretaria. Porque si no, puede pasar lo que me pasó a mí, donde por más que se le explicó y los médicos se le convenció de que era un pool de secretarias, al final no. Entonces se arrabaliza lo nuevo. Entonces ustedes lograron, digamos, lo mejor de todos los mundos, digamos. Un espacio pequeño, eficiente, pero al mismo tiempo que cumpliera con las expectativas de los doctores. Eso me parece interesante. Si hacías la pregunta,
perdíamos. O sea, si haces una encuesta no querían que fuera así. Pero de nuevo, hay una visión del doctor Sánchez como director de estas decisiones, donde un poco se impone por encima de lo que se hace hoy a lo que se debe hacer. Una pregunta constante que nos hacemos en la práctica cuando a uno le dan el encargo es, ¿cómo yo resuelvo esta cosa? Me han dicho a mí que lo resuelva, me han designado, por lo tanto yo tengo las herramientas. Pero el primer trabajo es quitar esa pregunta del encargo y decir, no es decir yo cómo lo hago, sino cómo debe hacerse. Cuando uno lo pone en el plano de cómo debe hacerse, no por mí, sino por mí o por cualquiera, aparecen las innovaciones, aparece que no nos podemos quedar en lo regional, en la práctica común, sino que tenemos que ir a otros planos. Claro que había diseños donde había salas de espera grandes y comunes. Y entonces empezábamos a ver las virtudes de uno u otro. Al final un poco las cosas caen con números también. Tú muestras, mira lo que puede facturar esto por metro, mira lo que nos va a costar el área común versus la facturación. Y tú vas viendo y lo van viendo dentro del board de directores. Y lo van viendo y van entendiendo también que es un negocio y que podemos hacer mejor servicio de salud si somos más eficientes en el espacio que no siéndolo. Porque los recursos se van a ir a mantener área física. Claro, y no, sin sacrificar la rentabilidad, obviamente. Sin duda. Porque lo que queremos es que persista, pero estamos Sin hablando duda. ya de los consultorios. Sin duda. Entonces, vamos siempre nosotros, decirle a nuestros oyentes y videntes que tenemos este proyecto reseñado en la edición 125 y ahí van a tener muchísimo más información. Están los Ya a planos nivel ahí. exacto, pero entiendo cómo se organizan ambos usos, porque cuando tú dices, tú tienes una torre de consulta y una torre de hotelera, de habitaciones, o sea, cómo se compagina todo esto. Y además que sabemos que han incursionado en el tema de las facilidades para convenciones, que ya de hecho mencionaste que se hizo una recientemente. Entonces, ¿cómo se organizan estos tres usos de uso público, muy público, y uno hasta cierto punto privado, donde la gente que va a una consulta no necesariamente se va a mezclar con ese otro público? Claro. Después de que aparece ese programa, más o menos consensuado, no siempre, pero más o menos consensuado, se dictan unas reglas. El número de consultorios que debemos tener, el plan de negocio del hotel que debemos tener, el centro de convenciones que yo explicaba en otra conferencia, no es requerido ni por el hotel. La marca Residency, de hecho, no tiene dentro de sí que tenga que tener un centro de negocios, un business center o unas salas no lo requiere la bandera Residency. En cambio, el hospital sí lo requiere. Digamos que requiere espacios para poder hacer difusión de sus innovaciones, investigaciones y de las universidades muy asociadas como lo están hoy al hospital. Pero no requiere el tamaño y la magnitud de lo que hay ahí. Pero la ciudad sí lo requiere. Entonces, viendo hacia el futuro, la ciudad lo requería. Cuando ponemos eso en un terreno de 10,000 metros y hacemos el conteo de estacionamientos, tú te das cuenta que, bueno, el hotel favorece porque es el que menos estacionamientos requiere por área construida. Ese es el uso, yo creo que el que menos requiere. Entonces, tú puedes edificar y el conteo de parqueos no te afecta tanto. Luego ves los horarios. Los horarios, empiezas a analizar los horarios en que más se usa la consulta externa, a qué horas llegan los vehículos, temprano en la mañana, decaen al final de la mañana, entran a ocupación al 80% al mediodía, caen a media tarde, vuelven a subir un poquito hasta el 60% al final de la tarde. Entonces ves cuánta vacancia hay y cómo puedes usar eso con respecto a los horarios en los que sí se usa el centro de convenciones. Entonces, en los lugares vacíos de los parqueos de consulta, metes los programas de centro de convenciones, ¿cierto? Y ahí te da la suma de parqueos. El proyecto tiene unos 700 estacionamientos nuevos. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene el edificio completo? El edificio completo son 51,000, casi 52,000 metros cuadrados construidos, de los cuales 22,000 son estacionamientos. Ya está circulando Arquitecto 124. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al 809-732-7674. Y al final, entonces, la conformación son 2 torres, ¿verdad? Sí. Hablan un poquito de esa conformación. Como el doctor ha pensado en una ciudadela universitaria, una ciudadela sanitaria,
tú empiezas a pensar los edificios que existen. Tuvimos una discusión más o menos de la estética de esto. Si debería mantener un primer lenguaje, debería tener una interpretación de ese lenguaje, o debería haber una interpretación actual, a los días de hoy y a los futuros, de lo que existe. Y eso tiene que ver con la técnica, con que el edificio ya no es igual, con que los sistemas de movilización vertical han cambiado mucho. Entonces aceptaron completamente hacer una propuesta. Entonces el edificio tiene un lenguaje horizontal desde la autopista más o menos tangible. Yo tengo un volumen blanco horizontal que en perspectiva se junta con un volumen horizontal del otro edificio. Los conecta visualmente. Pero el edificio es completamente distinto en los colores. O sea, usar un color casi negro en la fachada del hospital fue una idea, por tanto, atrevida en principio, pero se fue entendiendo. Porque queríamos que fuera, me estoy metiendo en el tema estético en este caso, Sí, no importa. más neutro. Queríamos que el hospital y el conjunto sean el atractivo. Pero al mismo tiempo te da un aire de contemporaneidad. Correcto. Tú ves que estamos en la entrada de Santiago, ya hay un corazón rojo justo a 150 metros. Está la estación militar con unos verdes. O sea, yo creo que él tiene unos guiños de verde y azul en unos louvers verticales que yo puse en la ventana principal, que son los colores siguientes del hospital. Exacto. Entonces él te va mandando mensajes y el verde es el verde corporativo de allá. Tú ves mensajes, digamos, pero el edificio se concibió distinto. Queríamos un solo edificio, 2 programas principales, el hotel y la consulta externa. Pero yo no quería 2 edificios separados, no quería fragmentar la visual que teníamos con 2 edificios que ya existen, uno verde y uno azul como entrelazados, y luego fragmentar con 2 edificios que iban a tener una lectura difícil desde la autopista. Cuando tú vienes por la autopista entrando, lo ves muy sesgado, muy de lado, entonces no logras ver una unidad, entonces tenía que ser uno. Y la fachada que viene del sur al norte debía ser una, aunque tuviéramos 2 programas. Entonces, eso, digamos que ya me dictó que debería ser un edificio separado funcionalmente en 2 por dentro. Eso tenía los retos de que, claro, el hospital se va a conectar con los consultorios, pero el hotel no puede estar directamente conectado a ese otro uso. O sea, no está conectada a las habitaciones, que luego sí las conectamos en el piso 4, porque tuvimos una conversación bien interesante con Marriott que lo entendió, y entendió que ya los pacientes quedaban descargados del hospital, pero sí querían hacer una recuperación de una cirugía estética, lo que fuese, y pudimos hacer el puente de conexión que estuvo desde el principio pensado, pero no implementado muy hasta el final, hasta que entró Marriott y los arquitectos de Marriott, y decir, bueno, el liability, ¿cómo si una persona se cae allá y pasa un problema, van a demandar al Homes o a Marriott? Son cosas que uno piensa, oye, tal vez lo mejor era conectar aquí o allá. Eso tiene que ver más con el plano de la seguridad, de los abogados, de las responsabilidades de los dos. Entonces tuvo que estar la idea muy madura para llegar al punto del puente. Entonces tal vez hoy el puente, digamos que está en el punto común de ambos edificios. El piso 4 es una zona común del cuarto de allá. Que es un puente en estructura metálica. Correcto. Realizado también por Estrella, ¿no? Correcto. Y que se junta con una zona común del piso 4 que replicamos del 1 al 4 en el nuevo edificio. Entonces ahí lo pudimos conectar. O sea que una persona que se esté quedando en el hotel, digamos un familiar, que necesite ir al hospital del Homes, puede en el piso 4 cruzar al área de consulta externa y de ahí entonces cruzar al Homes. Claro, tuvimos que crear un nuevo proceso donde hay como una especie de recepción de prechequeo en el edificio nuevo, en el Wellness Center, justo a la salida del puente, y un prechequeo en el hospital. Entonces, si tú tienes las tarjetas de acceso que te lo permiten, tú puedes, porque hay una puerta que te permite abrir un lado y al otro. Acceso restringido, controlado. vamos a llamarlo, controlado. Hay otro factor. Nada del área es vendible. O sea, la propiedad se quedó con todo. Esa es parte del plan de negocio. Cuando entras al plan de negocio dices, yo me quedo con la propiedad. Y en 10 o 15 años las cosas cambian. No sabemos si al turismo de salud le pase algo. No sabemos si los consultorios les pase algo. Si venga algún avance disruptivo en la medicina que haga que tengamos que cambiar usos del edificio. Entonces el edificio es una especie de espejo de norte a sur.
Justo en el eje este-oeste, en el centro del edificio, está replicado arriba y abajo. ¿De cuántos niveles estamos hablando? En el lado sur tenemos 11 niveles y en el lado norte tenemos 13 niveles, sobre rasante. Entonces, una crujía o un módulo de habitación es exactamente igual a un módulo de consulta en el lado norte. Los patinillos de instalaciones van por el mismo lugar en el norte y en el sur. De manera que si en el futuro uno quisiese un piso completo, para que tú te hagas idea, en el sur del edificio es todo lo que da hacia la avenida principal, es hotel, y todo lo que da hacia el norte es consulta. También porque la fachada hacia la ciudad sí la debe dar el hotel. El hotel necesita mucho de conveniencia, que la gente lo vea. La consulta no, la consulta es un destino. O sea, tú vas a una consulta, esté donde esté, así no tenga fachada. O sea, no tienes que mostrarlo. Tú ya tienes que ir allá. El hotel es, entonces decidimos darle la fachada principal al hotel. Pero entonces está replicado, ¿no? Entonces también en el futuro, al ser dueños de la propiedad, teníamos que pensar que pudiésemos cambiar los usos en cualquier momento. Entonces eso nos obligó a ser supremamente racionales en los sistemas. Todos por el centro, todos por una especie de calle de sistemas en el norte y una calle de sistemas en el sur. O sea que si eventualmente quisiéramos tener el piso 4 completo de consultorio, lo pudiéramos hacer porque todo lo que es habitaciones, perfectamente su módulo corresponde con los consultorios. Es lo correcto. mismo que si en el último piso, por decir algo, quisiéramos eventualmente todo fuera habitación, Es correcto. igual pudiéramos tener todo el último piso Es o correcto. cualquiera de sus pisos, digamos. Se hicieron exploraciones así. Había muchas ideas de por qué no hacemos los primeros 5 de consulta y los últimos 5 de hotel. Pues resulta que estás un uso encima del otro. Entonces hay problemas de responsabilidades también entre uno y otro. Sepáramelo. Si está uno arriba del otro, no eres tan eficiente en los sistemas verticales, ¿no? Ya. Entonces decidimos separarlo norte y sur. Entonces, Esa separación norte y sur, perdón, es una especie de esclusas de puertas. Si yo viera el edificio desnudo, tú ves todo junto. Pero hoy pusimos muros y puertas en estructuras livianas, que si tú mañana lo quieres hacer, quitas ese sheetrock, por ejemplo, y tú ves el otro edificio al otro lado, sin ningún problema, o haces una puerta donde la quieras hacer. Respondiéndote ahorita, en el piso 4, tú puedes acceder, tú puedes ir al piso 4 y cruzar hasta el hospital, o del hospital entrar con seguridad, ¿cierto? Y con restricción o Con controles. con control al hotel. exacto. Eso pasa en el piso 4, es el único piso donde se juntan los dos, que es otro de los proyectos batalla. Para que ocurra que el turismo de salud funcione de verdad y sea integrado, no entre comillas integrado, tú tienes que tener el hotel al servicio de esas personas que demostramos la demanda. Antes en el Caribe no había pasado que la marca Marriott permitiera que por una puerta tú pases de un lugar hospitalario a una habitación de manera directa, por todos los temas que tenemos de responsabilidades. Ese es uno. El segundo tema de los 3 usos principales, que era el centro de convenciones, hubo mucha discusión sobre, primero, la localización. Por lo general, vi varios proyectos y ellos, cuando hablo de ellos, los promotores o los dueños, donde el salón principal está en el último piso, es más, tiene más importancia. Pero nosotros sabemos que es el lugar más costoso de un edificio y el que menos se usa, solamente en eventos. Claro. O sea, no lo puedes monetizar fácilmente y además te llena los ascensores y te llenan las escaleras y se vuelve más difícil de controlar. No es tan accesible para las personas. Entonces, una de las primeras ideas es bajarlo, llevarlo al piso 2, donde sí sea de la ciudad. Tú pasas por ahí, la caja grande, esa horizontal, Sí. que tiene el logo Tiene de un Homes, volumen bien... muy potente, porque exacto. tú quieres saber que ese es el auditorio. Otra de las, yo diría, éxitos de articular a todas estas empresas que en un principio decían no, yo te tengo que decir que decían no, no hay que poner un muro, no te dejo entrar por ahí, no, era que las personas pudiesen entrar al auditorio a través de un lobby del hotel de marca internacional. Por lo mismo, si tú entras al auditorio y algo pasa, es Marriott el que es el dueño del lobby. Responsable. Entonces teníamos que hacer validar por sus arquitectos y sus equipos técnicos que cualquier tipo de conferencia que fuese a darse ahí, porque una marca Residence Inn no necesariamente requiere ese tipo de auditorio.
Entonces Marriott muy arriba, dice, eso no lo necesita, Claro. pero la ciudad lo necesita. Claro. Vamos a sentarnos a ver cómo hacemos para que sí funcione. Entonces muchas de las Claro. grandes de los proyectos era articular. Ya hablando del vestíbulo, hablar un poquito también entonces de ese, vamos a decir, concepto de interiorismo que es muy atractivo, un poco comentarnos la idea. Sabemos que también participó una firma de diseño del mismo Marriott que validó todo esto, pero hablarnos un poquito del concepto con que se manejaron los interiores y cómo también conviven ambos usos. Cómo se le da el carácter a cada uno, ¿no? Esa diferenciación Claro. a nivel de espacio. Claro, mira, el edificio está todo levantado para que el primer piso sea lo más permeable posible. Y también digamos. tiene uso comercial, me Y parece, tiene uso hacia comercial, la calle, ¿no? es O sea, hacia correcto, afuera, es mejor dicho. correcto. Entonces la calle va descendiendo a medida que tú te acercas, a medida que vas hacia el noroccidente. Tú llegas al edificio, pero la idea es que puedas ver los lobbies desde la calle. Eso es lo primero, para poder tener una conexión entre el interior y el exterior. El lobby decidimos ahora que lo que va al frente es el hotel. Un hotel residency convencional necesita tal vez un cuarto del área que nosotros tenemos. Máximo tal vez un tercio. No tiene un bar de café de primer piso, no lo requiere, pero la ciudad lo requiere. El edificio lo requiere, la zona lo requiere. Entonces empezamos a hacer un residency con un poco más de atributos. No requiere esa doble altura, no requiere esa área, pero sí la requiere tener un pre-function que tú tienes en el centro de convenciones. ¿Qué mejor lugar que cuando descargas el centro de convenciones puede ser el lobby del hotel, dividido en dos plataformas, la de primer piso y la de segundo? Pero esas plataformas también son lobby estar del hotel. Y lo otro interesante es que tú puedes llegar al área de auditorio sin tener que entrar a la circulación vertical ni del hotel, ni, bueno, eventualmente del área sino que se maneja solo con esas escaleras eléctricas que ustedes han colocado en el lobby. Sin duda, esa era la intención. O sea, el sistema de movilidad vertical más eficiente es la escalera eléctrica, te mueve más personas por minuto. Entonces teníamos que tenerlo. Existe un ascensor, un elevador para personas con discapacidad además, pero las personas pueden llegar ahí sin tener que usar nada del core del edificio, sin hacer como una rotura de seguridad. Entonces, el lobby, hicimos dos cosas. Primero, habíamos conceptualizado que todo en el interior, tanto del hotel como de los consultorios, fuese muy madera. Madera en el sentido en que pudiese ser más cálido, más táctil, que tuviese una visual de textura, que tuviese textura, para poder bajar un poco como la frialdad que uno siempre denota no en los hospitales modernos, pero convencionalmente las personas tienen cierta aversión a la clínica por el miedo a estas cosas. Entonces compartimos esta idea principal con una compañía española que es Requena y Plaza. Ellos lo entendieron muy bien, entendieron lo que queríamos hacer, hicieron una interpretación. Todas las pinturas y el arte que ustedes tienen ahí son hechas específicamente para eso. Dentro de las habitaciones, los biombos que separan como el área común y el área de la cama, van a ver como unos biombos que hicimos también en madera, son una especie de tejidos, de reinterpretación de tejidos. Esos son diseño especial, ¿no? Son diseños especiales, específicamente para ese Marriott. Que todo tuviera textura, casi no, tú vas a ver que no hay nada pintado. O sea, la luz debe no reflejar de manera directa. No hay planos completamente lisos, solamente algunos que sí denotan algo de modernidad y tecnología en el lobby, que es el ACM, un color dorado, como más bien como bronce, que existe, que solamente está en el primer piso. Pero ahí logramos que todas las luces fueran como indirectas, entonces tuviera luz muy cálida además, y pudiera abrirse bastante a la ciudad en primer piso. Y el tema de los colores también, que se manejan los terracotas, como que complementa un poco esa idea de la madera también, de ese ambiente acogedor. En el área de los consultorios ya se maneja el azul, ¿no? Y el verde. Y también algo que nos llamó la atención es el tema de las visuales, que yo sé que lo tuvieron en cuenta, que es hacia un lado, bueno, es la ciudad, el hotel, y hacia el otro lado, la montaña. Correcto. Entonces eso se asocia mucho al tema del bienestar, ese contacto con la naturaleza. O sea, sin afortunadamente, duda. Bueno, lo que no saben y conocen Santiago de los Caballeros es un valle y entonces rodeado de montañas y se saca partido, ¿no? de ese privilegio. Entonces,
volviendo al plano estético, no queremos dejar de mencionar el tema del revestimiento. Ya casi tenemos que ir terminando, se ha ido rapidísimo esta hora. Pero bueno, el tema del revestimiento exterior, que son paneles prefabricados, un poquito porque esa opción, y que también, incluso con el mismo tema de los paneles y de los colores, se refuerza el tema de las dos torres, de los dos usos y el mismo tratamiento de los huecos, ¿verdad? Hacia la avenida o la autopista tenemos ese muro cortina. Correcto. Que con los louver, y hacia atrás entonces hay otra modulación. Me imagino que todo eso es intencional. De nuevo, hay varias intenciones. Yo creo que a veces uno no tiene una sola. Cuando uno aborda un proyecto de arquitectura o de construcción, tienes varias ideas. Aquí hay varias ideas principales de tecnología dentro de la construcción. Estamos abordando, pues, dentro de Estrella, tratar de hacer lo más industrializado posible los procesos de edificaciones, porque eso nos ayuda a tener control de calidad en planta y un control de calidad menos, no riguroso, pero menos voluminoso on-site. Hoy se habla mucho de la construcción off-site, o sea, en una planta de trabajo. ¿Por qué? Por muchas cosas. La mano de obra que tenemos es muy oscilante. Miren que durante la construcción del Wellness Center pasó la pandemia. Nosotros empezamos a final del 19. Habíamos comprado el acero fuera. Afortunadamente en ese tiempo, porque el acero casi que se duplicó. Cuando volvimos a iniciar las obras, muchas subcontratistas, la verdad que la estaban pasando mal. O sea, era difícil encontrar mano de obra, que las empresas económicamente se recuperaran. Y tú te das cuenta de las falencias, pero en la planta teníamos toda la capacidad. Entonces, son muchas cosas que te van dando nociones. Hay industrialización en el mundo hace mucho tiempo y uno dice, no, aquí la mano de obra es, entre comillas, económica, podemos darle, pero cuando te enfrentas a esta crisis te das cuenta de necesidades. Entonces venimos tratando de hacer construcción off-site lo más posible. El objetivo era tener el 60% del edificio construido fuera, hicimos toda la estructura en acero fuera y todo el sistema de fachadas. El sistema de fachadas es pues, una empresa Panel Creek, que es del grupo. Yo soy fundador con el ingeniero de la fábrica. Yo venía trabajando eso en Medio Oriente hace muchos años porque tiene una conciencia muy establecida del tiempo de la obra. Todas esas fachadas que se hicieron no tienen un solo andamio. O sea, tú no viste un andamio subiendo, entonces te evita muchos riesgos laborales. Mientras tú vas haciendo la estructura, construyes la fachada en la planta. El edificio mismo yo quería que tuviera una visión cercana diferente. Ustedes lo ven desde fuera, son 3 volúmenes. Uno blanco atrás, uno oscuro adelante y el volumen horizontal. Pero cuando te acercas te das cuenta que todas las fachadas tienen textura también, como el interior. Todo el exterior es Panel Creek. Todo el exterior es Panel Creek y vidrio. Todo es Panel Creek. Entonces hay una forma como aserrada, porque la luz de la mañana le golpea de manera diferente a la luz de la tarde. Y ese aserrado que tiene la fachada del volumen negro es asimétrica. Tiene un lado de 40 centímetros y uno de 20. Entonces hay un momento en el que ves el edificio muy rayadito vertical y otro lo ves es muy blanco, porque el sol le da a la cara de los 40 centímetros. Eso te pasa cuando lo ves de día y de noche. Lograr eso en albañilería hoy, en sitio, sería una tarea casi imposible. No digo, pero casi. Sí. Pero hacerlo en planta no. Así que decidimos irnos por ahí, mostrar además que se puede hacer muy rápido y con una calidad pues superior. Y hoy tenemos varios proyectos que van en esa línea. Y también un poco como para terminar, Carmen, digamos que habiendo abordado un edificio o un proyecto tan complejo como este, por todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían esas lecciones aprendidas que, digamos, cuando tú tengas otro proyecto, bueno, ya esta lección me la llevé del Home Wellness Center? ¿Cuáles serían esas lecciones de aquellos desafíos a los que te enfrentaste? Mira, técnicas hay muchas lecciones aprendidas. Nosotros hicimos desde muros de contención prefabricados, ensamblados en sitio, que funcionaron bien, pero aprendimos muchísimo para hacer eso. Hay unos temas de aguas en ese momento y en Santiago en general, contener esas aguas con esos muros, pero logramos hacer muros prefabricados. Hoy estamos sacando una línea completa de edificación prefabricada y nace de estos problemas. Esos muros se utilizaron en la parte de los parqueos soterrados. De los parqueos soterrados. Ya teníamos las fachadas livianas, pero ahora nos vamos con el edificio completo. O sea, no solamente acero, sino que vamos a hacer edificios prefabricados en concreto. Cada uno tiene sus virtudes, ¿no?
Entonces técnicas hay muchas. Hay una que hay que aprender, la dependencia de todo lo que tenemos que traer de fuera. En problemas de pandemia, pospandemia, contenedores, hay que aprender a hacer cosas aquí. Tenemos que tener tecnología y capacidad dentro del país para poder solventar muchas partes de los edificios. Eso técnicamente yo creo que hay líneas, yo creo que no solo Estrella, muchas empresas lo comprendieron y están trabajando en eso. En cuanto al personal, visión de largo plazo con la gente. Para traer todas esas innovaciones trajimos gente de fuera. Resulta que uno de los directores nuestros lastimosamente falleció por una enfermedad descubierta que tuvo que dejarlo y decidimos no reemplazarlo de fuera, sino apostar por las personas que teníamos como sombra, ¿cierto? El talento local. Claro, porque tú siempre traes a alguien de fuera para que la curva de aprendizaje sea rápida, pero le pones un espejo local. Entonces nos quedamos ahí apoyando mucho. Entonces aprenden muy rápido, tienen que viajar mucho, tienen que aprender aceleradamente, pero esas personas mantienen el conocimiento y lo explotan y conocen más la idiosincrasia. Entonces esa combinación, porque nunca es solo local y nunca es solo de fuera. Si tú quieres acelerar las cosas, tienes que tener una buena combinación de las dos. Entonces ahí la experiencia, que lo que traemos es experiencia, kilómetros hechos, metros cuadrados ejecutados, así sea en otra parte, pero que los haya hecho y se haya equivocado. Uno aprende los errores, no de los éxitos. Entonces hay que traer gente con errores, con canas y con muchos errores, para que nos ayude a no cometer los mismos. Entonces eso y pensar en el valor de las personas con esa articulación, con la experiencia, es fundamental para proyectos de alta complejidad. Qué interesante. Ahí tienen ese personal, digamos, lo mejor de los dos mundos, la experiencia. No es fácil, el tema generacional existe, no es fácil, pero... Creo que han sido mensajes claves como para acabar esta conversación. Felicitarte nuevamente. Muchas gracias. Por en tu persona a todo el equipo, porque como hablábamos, esto es un proyecto de muchas capas, Correcto. Donde intervienen muchas disciplinas, donde hay que conciliar mucho. Entonces, de verdad, bueno, liderar un proyecto de esta naturaleza definitivamente es un desafío y ver los resultados, nos alegra muchísimo. Así que agradecerte tu tiempo. Antes de terminar, nos gustaría saber dónde te pueden encontrar, alguna cuenta en redes, si puede compartir esos datos, ¿verdad? Para que la gente conozca más, independientemente de que pueden buscar la edición 125 y conocer más detalles sobre el proyecto. No, muchas gracias, Carmen, de nuevo, Michelle, por la invitación. Yo feliz de compartir estas ideas. Tenemos en redes, por supuesto, en la compañía, en Estrella como grupo, lo pueden buscar. Yo te puedo dar exactamente como cada una de las empresas tiene su identidad y su especificidad. También el sistema de fachadas de PanelCrit. Y ahí podemos ver como todos los ejercicios, siempre los vamos montando y teniendo actualizados. Agradecerles por compartir esto aquí. A ti por tu tiempo. Gracias, Michelle. Bueno, y a todos ustedes, gracias por llegar con nosotros al final de esta conversación y los esperamos en un próximo episodio. 38 años de Arquitecto tiene beneficios. Recordar que, desde su inauguración en el 2008, el Hospital Metropolitano de Santiago, OMS, representa una nueva era en la medicina avanzada. La arquitectura hospitalaria en República Dominicana ha pasado de grandes hospitales horizontales organizados alrededor de patios a complejos verticales en zonas urbanas. Concebido por médicos dominicanos, OMS surge como una respuesta arquitectónica novedosa y tecnología de punta, estableciendo un precedente en la arquitectura de salud en el país. En su más reciente etapa de expansión, el OMS ha incorporado el Health and Wellness Center, un centro regional especializado en bienestar integral que responde a las nuevas demandas de salud preventiva y calidad de vida. Visita nuestro sitio web arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.